Hola, buenos días. ¿Recordáis la última vez que vuestra madre entró en vuestra habitación y os dijo aquello de, está un poco desordenado, ¿no? Y te decía, pero mamá, si finalmente las cosas siempre las estoy encontrando en su sitio. Buah, da igual, da igual. En todo caso, a ver si empiezas a arreglar tu habitación. No es que mamá tuviera algo en contra mía o no me comprendiera. No, simplemente se trata de que todos tenemos una visión distinta del espacio en el cual nos rodeamos y sobre todo de la ubicación de los objetos que hay dentro de ese espacio. Esos objetos tienen un valor que tiene, porque, por así decirlo, se podría, digamos, definir desde dos factores. El factor funcional, es decir, para qué estamos utilizando esos objetos, y otro que es el valor simbólico. Esa valoración, valga la redundancia, que le damos a los objetos independientemente de la funcionalidad que obtengan. El caso es que, en principio, solemos pensar que los objetos tienen esos dos factores, los tienen fijos sistemáticamente. Sin embargo, no es así. Cada uno de esos valores cambia sistemáticamente. Hasta tal punto, no sé, yo he tenido que de vez en cuando tengo que utilizar algún calcetín suelto que se me ha quedado suelto por ahí, efectivamente, un par, en el cual he perdido uno de ellos y lo he utilizado como funda del propio móvil. O recordemos, por ejemplo, el caso de la moneda de 100 pesetas. Hace apenas 20 años, tú tenías en el bolsillo moneda de 100 pesetas que podías utilizar para tomarte un café y la guardabas, evidentemente, para ir a la cafetería. Sin embargo, hoy en día a nadie se le ocurre guardar esa moneda de 100 pesetas con el resto de las monedas de euro porque ya no tiene ningún valor. Esa moneda ha dejado de tener ese valor facial que se le atribuye. Puede pasar a tener otros valores. De hecho, lo más normal es que esas monedas pues, las guardemos en una caja o, en el mejor de los casos, incluso podamos meterlas dentro de una colección numismática. Sin embargo, a la hora de plantearse esta estructura, ¿cómo valoramos esos dos factores dentro del objeto en sí? Pues esos valores dependen básicamente de nuestra formación cultural. Es decir, nosotros pertenecemos a una cultura, pertenecemos a una sociedad, y esa sociedad es la que nos, digamos, delimita a la hora de focalizar cómo son las cosas, cómo las entendemos. A mí eso me recuerda un poco, me trae a colación aquella famosa película de Los dioses deben estar locos, no sé si la habéis visto, que consiste todo se basa en un avión que está pasando por el desierto de Kalahari en un momento determinado. El señor que está en el avión, el piloto, se toma una Coca-Cola y lanza la botella de Coca-Cola hacia abajo y cae en el seno de una tribu del desierto de Kalahari, y esta tribu acoge ese objeto y empieza a darle una cantidad de funcionalidades realmente impresionantes. ¿Por qué? Porque precisamente, como os decía anteriormente, es la cultura la que determina la forma en que nosotros focalizamos los objetos. Bien, pues, llegado a este caso, si no somos capaces de entrever cómo se articulan los objetos, cuando no tenemos una relación directa con ellos, perdemos la posibilidad de entenderlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el contexto es un elemento absolutamente determinante para entender el objeto en sí. No solo su forma, sino el contexto. De modo que, no sé, pues supongo que recordáis esa imagen que ha pasado por internet tantas veces, en la que consiste tienes una imagen donde se ven dos objetos, que son un cassette y un bolígrafo, y si no entiendes la relación que hay entre ellos, pues tiene menos de 20 años. Los que somos un poco mayores, un poco, tampoco tanto, utilizamos al menos el bolígrafo para intentar rebobinar la cinta. Solamente la visualización de esos objetos nos puede, o sea, ya de por sí esa visualización nos puede ayudar a entender cómo se articularon o cómo funcionaban entre ellos. El caso es que, en consecuencia, los objetos es importante analizarlos dentro de su propio contexto. ¿Y qué es el contexto? El contexto es el lugar donde aparece un objeto, donde está deposicionado un objeto, y la relación con los otros objetos que hay alrededor de él. Nosotros en arqueología trabajamos precisamente con eso, con los objetos. Realmente, además, son objetos rotos, objetos antiguos, rotos, de sociedades que ya han desaparecido, y a partir de esos objetos rotos, antiguos, tenemos que intentar reconstruir completamente esa sociedad. Y la labor no es tan fácil, porque además, esos objetos que nosotros estamos recolectando en las excavaciones arqueológicas son objetos que normalmente fueron abandonados. Por tanto, son objetos que están en desecho. En definitiva, así es que los arqueólogos no somos otra cosa prácticamente que basureros de la historia. Tan importante es el contexto que si en un momento determinado algún alumno me trae un objeto importante a clase, pues en un momento determinado diré, bueno, pues sí, es interesante, puede ser valorado desde el punto de vista incluso estético, técnico, podemos analizar cualquier aspecto externo del objeto,
pero aún hemos perdido lo esencial, lo que le da significado al objeto, porque ha sido extraído de su contexto. No sabemos si ha aparecido en una tumba, si ha aparecido en el interior de una casa, si ha aparecido en un almacén o ha aparecido en cualquier otro contexto, que es el elemento fundamental de este caso. Bien, antes decía que normalmente los arqueólogos solemos trabajar con objetos que están, digamos, desplazados, que están abandonados. Solamente hay hay uno de las pocas excepciones que hay en ese sentido, son las tumbas. Las tumbas normalmente están rellenas de objetos que fueron dispuestos, posicionados ahí con un sentido muy concreto. Y ahora lo vamos a analizar. Me voy a permitir traeros a colación dos famosas figuras que yo creo que la mayor parte de vosotros seguro que conoceréis. Por un lado, la Dama de Elche, que es una figura, como todos sabéis, que se encontró en el siglo XIX, en esta población de Alicante, pero se encontró formando parte de un muro, sin ninguna función concreta. De hecho, aunque la figura no me cabe la menor duda que es bastante bonita, es muy estética, pero no tenemos nada que decir sobre ella porque no sabemos dentro de qué formaba parte. La otra figura que están siempre compitiendo con esta que acabo de mencionar es la famosa figura ascendente de la Dama de Baza. La Dama de Baza, a diferencia de la Dama de Elche, sí que fue encontrada en su contexto. Fue localizada en el 1971 en un proceso de excavación arqueológica. Por tanto, sabemos dónde salió, cómo salió y, sobre todo, su relación con los objetos que había alrededor, lógicamente. La tumba donde apareció es una tumba de por sí un poco extraña. Es una cámara, evidentemente subterránea, pero no tiene acceso. No se puede acceder a esa cámara. Eso cambia mucho la política general o la técnica general que solían utilizar los ibéricos en el siglo V, VI, V antes de Cristo, puesto que normalmente las tumbas permite que haya gente que vaya entrando sistemáticamente y la tumba se reutilice varias veces, sobre todo las tumbas grandes. En este caso no es así, lo cual significa ya que el personaje que está enterrado ahí es un personaje importante. El caso es que las culturas ibéricas normalmente suelen enterrar, el ritual que utilizan de enterramiento es el de la cremación. Es una cosa intermedia entre la incineración y la inhumación. El cadáver se quema a aproximadamente unos 650 grados, lo cual permite que se conserven algunos restos óseos. No todos, pero sí algunos. El caso es que la antropología física ha evolucionado mucho últimamente y en estos últimos 10 años hemos aprendido a poder determinar el sexo y la edad de esos pequeños fragmentos que todavía quedan de esas cremaciones de los ibéricos. El caso es que al hacer el estudio sobre quién estaba enterrado en esa tumba de la Dama de Baza, el resultado fue una mujer de unos 20 a 25 años aproximadamente. Cuando nosotros nos encontramos excavando una tumba, unas armas, normalmente vamos a asociar a esa tumba a un guerrero o en todo caso a un individuo masculino. Cuando por el contrario nos encontramos elementos relacionados con el tejido, lo vamos a asociar a una persona femenina, a una mujer. Pues qué curioso. Cuando se han hecho todos los análisis de los objetos, se ha encontrado que hay una cantidad importante de armas formando parte del ajuar funerario de la tumba de la Dama de Baza. Concretamente hay 4 falcatas, que es una espada curva típicamente ibérica, hay 4 escudos y 4 lanzas. Claro, esto evidentemente nos posiciona en una situación compleja. No podemos entender que una mujer tenga como parte de ese ajuar armas. Bueno, pues entonces tenemos que irnos a otros campos para intentar entender un poco mejor este funcionamiento. Entonces tiramos de una cosa que se llama la analogía, que es una de las herramientas más importantes que tiene la arqueología para poder trabajar sobre esos contextos que se nos pierden. Desde ese punto de vista, hay una serie de vasos hechos en cerámica que tienen decoraciones pintadas y que algunos de ellos representan un modelo icónico muy constante. Son 2 personajes que están luchando a pie entre ellos y están rodeados a su vez de otros 2 personajes que están tocando, uno una flauta y el otro una especie de trombón metálico. Evidentemente eso no es una lucha guerrera. Si tiramos de las fuentes clásicas y leemos los textos antiguos, sabemos que varias culturas mediterráneas utilizan este ritual de una lucha entre 2 personas no cruentas para celebrar la muerte de algún personaje importante de la sociedad. El caso es que las armas que aparecen en la tumba de la Dama de Baza no están rodeando la tumba, sino que están justo delante de la dama. Eso significa que están ofrendadas,
que son una ofrenda a la dama de Baza o a la representación de quien esté ahí enterrado. Por tanto, gracias al haber hecho el estudio adecuadamente, podemos reconocer que lo que se produjo en ese momento, ese ritual fue exactamente el que ya tenemos en el que ya tenemos paralelos en el Mediterráneo. Dos, en este caso 4 personajes, lucharon de forma incruenta, y al luchar de forma incruenta y formando parte de un ritual, esas armas que ya entran en el ámbito de lo sagrado no pueden volver a ser utilizadas en lo cotidiano, y por eso fueron ofrendadas a esa persona importante, posiblemente una princesa, que estaba enterrada en el contexto de la tumba que acabamos de mencionar. Con esto lo que pretendo es que la próxima vez que vayáis a visitar un museo arqueológico, cuando os situéis delante de una vitrina con un objeto, intentéis desnudar a ese objeto de ese hipervalor que nosotros le damos ahora mismo. Realmente ese objeto no tenía la más mínima importancia para una sociedad hace 2, 3, 4, 5.000 años, o podría tener la misma importancia que tiene para nosotros un caldero de plástico. La arqueología trabaja con puzzles que tenemos que remontar, pero de los cuales hemos perdido los originales. Al haber perdido los originales resulta cuanto menos complejo, pero sí es verdad que cada vez más somos capaces de entender que la arqueología nos enseña que hay otras formas de ver la realidad, que hay múltiples formas de ver esa realidad que nosotros vemos de una forma tan fija. Y es que la arqueología en cuanto a historia nos enseña una cosa muy importante, y es que si bien nunca nos va a decir exactamente cuál es la verdad, pero quien sabe historia detecta muy bien dónde y cómo está hecha la mentira. Muchas gracias.